Hola amigos y colegas, bienvenido una vez más a su canal Mara Auto. Quiero brindarle un cordial saludo a todas las personas que están viendo este video y a las personas que siguen el canal y que siguen la serie de videos clase de mecánica automotriz. Aquí les habla su amigo Edwin Rondón. Hoy vamos a hacer otro video, sobre clase de mecánica automotriz. Esta es una serie de videos en la que estoy intentando explicar cada parte del sistema automotriz. Actualmente estamos hablando de los sensores y de los actuadores, y lo estoy haciendo de lo más básico y después vamos a ir avanzando, ya que es muy difícil en media hora explicar cómo funciona un componente, así que primero explico lo más básico. Más adelante estoy pensando hacer otra serie de videos de clase de mecánica automotriz, pero en la que ya voy a hablar más a fondo de cada componente y cómo los podríamos ver, en el escáner, con sus valores y todo. Esta serie de videos que se está empezando, bueno, que no se está empezando, pero ya tiene tiempo, ya tiene bastantes videos, pero estoy intentando explicar cómo funciona cada componente y algunas que otras fallas para que vamos introduciéndonos en el conocimiento, vamos teniendo esa conexión y podamos entender lo que pasa, ya que si para muchas personas sé que ya están avanzadas, pero la idea es enseñarle a todo el mundo o a todas las personas que quieren aprender, que quieren meterse en esta profesión que es muy bonita cuando la sabes trabajar perfectamente. Ok amigos, hoy vamos a hablar sobre el sensor MAF. El sensor MAF, a diferencia del sensor MAC, va a medir el flujo de aire que entra al múltiple de admisión. Acuérdense que el sensor MAC es el vacío que se genera dentro del múltiple de admisión. El sensor MAF lo que va a leer es la entrada de aire o la cantidad de aire que está entrando al múltiple de admisión. Entonces es muy importante saber la diferencia entre los dos. Un concepto que hay es que en algunos vehículos que utilizan MAC no utilizan sensor MAC, y viceversa, que utilizan sensor MAC no utilizan sensor MAC. Pero hay vehículos que también trabajan con los dos. Hay vehículos, eso dependiendo de cada fabricante, de cada marca en el vehículo que lo puso, que incluso usa tanto sensor MAF como sensor MAC. Saben que siempre les recomiendo que este tipo de información tratemos de conseguir la información técnica, información de cada fabricante, ya que así vamos a saber con qué sistema nos estamos enfrentando. Ok, como ya les dije, va el sensor MAF, lo que va a leer es el flujo de aire que va entrando al múltiple de admisión. Ahora, ¿cómo hace esto? ¿Cómo trabaja este sensor? Ok, tenemos dos tipos, el que es tipo análogo y tipo digital. Vamos en un momento a abrir aquí para poder subrayar algo, para explicar algo, ¿Cómo así que análogo y digital? Vamos a suponer que aquí tenemos 0, tenemos una línea de voltaje y una línea de tiempo. ¿Qué es una señal análoga? Bueno, una señal análoga se va a ir moviendo dependiendo de la carga de que se le vaya imponiendo al motor, y va a dar una señal en línea, que la computadora lo va a interpretar a la cantidad de aire que está entrando al motor. Ahora, si estamos hablando de una señal digital, sabemos que son como si fueran pulsos de corriente, Así es la manera más fácil de explicar cuando hablamos de señales digitales. Aquí ya para aumentar, para medir la entrada de aire, la mediríamos en frecuencia.
ya que la frecuencia va a aumentar o va a disminuir dependiendo del aire que esté entrando y lo que esté leyendo el sensor en ese momento. Ok, aquí leyendo un poco en este libro, tenemos aquí que me dice sensor MAF analógico o voltaje variable. ¿Qué es eso? Un voltaje que va a variar dependiendo de la cantidad de aire que vaya entrando. Dice un poco aquí, este regula la corriente. Vamos a ver un poco más grandecito. Ok, este regula la corriente necesaria para mantener la temperatura de un elemento sensible expuesto al flujo de aire. Es muy importante saber esto porque todos los sensores MAF no son iguales. Sabemos que hay por lo menos esta parte de la frase del libro nos dice que cuenta con una parte sensible que es expuesta a ese flujo de aire, que es la que va a dar esa medición y le va a saber le va a interpretar a la computadora la cantidad de aire que está entrando. Por lo menos aquí dice el flujo de aire que pasa a través del sensor tiende a enfriar el elemento en la medida que aumenta el flujo de aire. Más corriente eléctrica será necesaria para mantener la temperatura del elemento. Este sensor es conocido como sensor de hilo caliente. Bueno, también tenemos sensores MAF que son, aparte de que trabajan de tipo analógico o tipo digital, también hay 3 tipos de sensores que no podemos encontrar, y uno de estos es sensor de hilo caliente. Aquí nos habla un poco de su operación. Dice el flujo de aire a través del elemento sensible determina la alimentación del MAF hacia la computadora o hacia la ECU. El diseño del elemento y la temperatura en la cual trabaja varía según el modelo. El sensor MAF nos permite la compensación para cambios de altitud y humedad. Algunos de estos sensores tienen un sistema de autolimpieza, por ejemplo Nissan, en el cual el elemento se calienta por algunos segundos hasta el rojo vivo para quemar cualquier impureza que le quede adherida. En el momento de la autolimpieza la determina es la computadora, y siempre lo hace con el motor apagado, que para que tengan una idea de cómo funciona este componente, más que todo que es de hilo caliente, ya que tenemos que tener en cuenta que tenemos 3 tipos diferentes, vamos a decirlo de esta manera, un diferente circuito para leer el flujo de aire que está entrando al motor. Recuerden que la computadora necesita leer el flujo de aire que está entrando al motor para calcular la inyección que requiere, ¿no? Entonces viene siendo el mismo trabajo que hace el sensor MAF, pero sus lecturas son distintas. Por eso es que hay vehículos que solamente utilizan un sensor MAF y no vas a encontrar un sensor MAF. Pero sí va a haber vehículos que utilicen los dos para tener una mayor precisión. Entonces es muy importante saber esto. Vamos a darle un poco más abajo. Aquí me dice, aquí me habla un poco de lo que estábamos viendo. Los sensores MAF se clasifican en análogos y voltaje variable, que vendríamos hablando de exactamente de lo mismo. Puede ser de tipo digital o de voltaje variable. Aquí tenemos una figura de cómo es constituido. Mayormente lo vamos a ver en como esta figura. Siempre es un sensor, es un poco grande, va así pegado al tubo de entrada
al lado del filtro de aire, al que también tenemos que tener en cuenta que es un sensor que, al igual que el sensor MAC, puede venir incluido con el sensor IAC, que mide la temperatura del aire que está entrando al motor. Mucho cuidado con esto, porque generalmente el sensor MAC solamente necesita 3 cables para funcionar, como si estuviéramos hablando de un sensor MAF. ¿Qué necesita? A diferencia del sensor MAC, el sensor MAF trabaja con 12 voltios, trabaja con una tierra y trabaja por donde sale su señal. No es como el sensor MAC, que si son 5 voltios, tierra y cable de señal. Aquí trabajaría ya con 12 voltios. Ok, pero también podríamos ver un sensor MAF que tiene 5 cables, incluso que tenga 6. Podríamos encontrarnos con 2 tierras, los 5 voltios de referencia, 5 voltios de referencia que usa la que pone la computadora para leer la temperatura, los 12 voltios que necesita para funcionar, el cable de señal. Ok, y el cable de señal, porque ya tenemos las 2 tierras. Tenemos 2 tierras, una tierra de computadora que la utiliza para el sensor de temperatura, una tierra física. Tenemos la señal de entrada del sensor de temperatura. También tenemos los 12 voltios y tenemos la señal digital o la señal análoga, dependiendo de cada sensor. Para que tengan eso en cuenta, que puede venir el sensor incluido. Pero cuando el sensor es solo, que no lo tiene, porque el sensor de temperatura puede ir colocado tanto como en el múltiple de admisión o en el mismo filtro de aire, solamente nos podremos encontrar 3 cables. Mayormente trabajan de esa manera. Ok, aquí nos habla un poco del sensor, también del sensor más digital. Es un generador de frecuencia y señala la información del flujo de aire como cambios en la frecuencia de una señal digital. La cantidad de flujo de aire a través del sensor MAF determina la velocidad en el cual oscila determina la velocidad en la cual el oscilador del sensor alternativamente aterriza o abre, es decir, cambia la frecuencia de voltaje aplicada en la línea de retorno. La EQ o la computadora monitorea el tiempo entre los pulsos y lo utiliza para calcular el flujo de aire. Así como este es una explicación breve de cómo funciona el sensor MAF digital. Aquí nos dice, tenemos un diagrama eléctrico del sensor MAF digital. Vemos cómo son los pulsos que utiliza. Recuerden que estas señales digitales preferiblemente hay que tratarlas de medir con osciloscopio, ya que nos van a dar una lectura más fija. Meter un multímetro en una señal digital no es muy convincente. Para estas señales siempre es mejor utilizar el osciloscopio o la lectura directamente del escáner, ¿no? Aunque muchas veces nos hace falta tener la certeza de que esta es la señal y que lo que está leyendo la computadora coincide con lo que está sacando el sensor. Ok, aquí en otro libro tenemos aquí hablando un poco de los tipos, ¿no? De los tipos de sensores MAF. Aquí tenemos un sensor MAF de hilo caliente. Aquí nos dice también, este sensor está formado por un anillo. Este sensor está formado por un anillo en el que se monta un hilo de platino muy delgado, a través del cual pasa aire aspirado. Junto a estos elementos se encuentra resistencia de compensación térmica y un circuito electrónico de control, formando todo en un solo conjunto. La señal que produce este sensor es de variación continua, es la que va a ir
subiendo, bajando, dependiendo del aire que esté pasando. Hablando un poco de cómo funciona esto, ¿qué va a hacer el sensor? Bueno, directamente cuando vamos a encender el vehículo, la computadora que hace, lo que se llama hilo caliente le va a aplicar un voltaje y se va a calentar, ya que funciona como un tipo de resistencia. Se va a calentar y el aire que va a pasar a través del tubo, que va a venir desde el filtro de aire hacia el múltiple de admisión, va a enfriar esta resistencia, este material, perdón. Ahora, ¿cómo la computadora calcula la cantidad de aire a través de este material, ¿no? Ok, ¿qué hace la computadora? Bueno, o qué función hace la parte esta del sensor. A medida de que va pasando mayor cantidad de aire y se va enfriando, el circuito interno del sensor MAF va a intentar siempre mantener esta temperatura. Siempre va a querer mantener este elemento a la misma temperatura. Ahora, al momento de entrar más aire, el sensor MAF en su circuito interno, para lo que viene ya programado y viene hecho, va a tener que aplicar mayor voltaje, o mayor voltaje no en ese sentido, mejor vamos a explicarlo de otra manera. Va a aplicar como una frecuencia para que este voltaje se mantenga. Ahora, ahí es donde la computadora va a interpretar lo que está pasando, porque a medida que ella va aplicando mayor corriente para mantener esa temperatura, la computadora va a saber, o la señal que va a sacar el sensor MAP le va a decir a la computadora que está entrando mayor flujo de aire. Este es para que sepan cómo funciona este componente. Aquí nos habla un poco de sus elementos internos. Dice que tiene la placa circuito impreso. Esto sí, para que lo tengan en cuenta, un sensor MAF es un componente ya electrónico, ahora les explico un poco de cómo podríamos revisarlo, ya que es una manera muy simple de probar este tipo de sensores, ya que vendría siendo un circuito electrónico que solamente necesita tierra y corriente para funcionar y que saque su señal. Aquí dice circuito híbrido. Este contiene, además de la resistencia del circuito puente, el circuito de regulación destinado a mantener constante la temperatura y el circuito de autolimpieza. Creo que ya hablamos de eso, del circuito de cómo le hace la computadora, ¿no? Para hacer una autolimpieza, ya que como pasa el aire, muchas partículas que se pueden quedar pegadas en ese sitio y no va a ser una buena lectura. Dice, tenemos tubo interior, resistencia a la medición de presión, elementos de hilo caliente, resistencia de compensación térmica, parrilla de protección y el cuerpo. Ok, aquí tenemos el otro tipo que nos dice MAF de lámina caliente. En este sensor se emplea una lámina calentada por un hilo que la rodea. Consta de elementos similares al de hilo caliente, pero en este caso el circuito electrónico de control genera una señal de voltaje pulsatorio o de frecuencia variable. Ahora, si se fijan, ven que hay una diferencia entre el cuerpo, ¿no? Y lo que podemos ver, esta forma nos puede ayudar mucho a identificar cuando un sensor MAF es de voltaje variable o es tipo digital. Si se fijan que es muy distinto. Ahora, en este nos habla que es de tipo digital, como dice que genera una señal de voltaje pulsatorio
y de una frecuencia variable. O sea, recuerden que una señal digital, nuestro voltaje no va a aumentar ni va a disminuir, solamente va a ampliar o a disminuir los pulsos o lo que sería nuestra frecuencia. Aquí tenemos uno de los que es un poco más difíciles de entender, pero también nos lo vamos a encontrar. Estamos hablando de Mach de Borges-Kalman. Discúlpenme si no se pronuncia así, no sé si se pronunciará de esa manera, pero bueno, ahí está escrito y espero que lo averigüen. Si estoy equivocado, bueno, háganmelo saber para corregir si se pronuncia de esta manera. Me dice: para medir el caudal de este sensor necesita crear un torbellino en la corriente de aire de admisión, pues esto se instala en una columna en la garganta de admisión donde se ubica el sensor Mach, y un transector infrarrojo que calcula la cantidad de aire admitido en función del torbellino creado tras la columna. El circuito electrónico asociado al transector infrarrojo genera un voltaje de frecuencia variable. ¿Cómo es esto? Bueno, déjenme buscar un momento, que aquí hay una imagen que es un poco más ilustrativa que esta. Creo que está más abajo. Déjenme buscarla. Ok, aquí la tenemos también. Aquí tenemos, para que nos explique de esta manera, los sensores Kalman-Boxtel funcionan de la siguiente manera. Este sensor tiene una parrilla en la parte delantera que corta en secciones el flujo de aire. Aunque esto lo tienen casi todos los sensores Mach, bueno, hay unos que no lo utilizan, que nos vamos a encontrar la parrilla. Esto es lo que utiliza para como para redireccionar el aire. Solamente necesita que cierta cantidad de aire pase por la medición del sensor y así la computadora puede hacer sus cálculos, ¿no? Ok, leyendo un poco más, me dice: a medida que las columnas pasan por el tubo de Kalman-Boxtel, un generador de frecuencia produce una señal ultrasónica, las cuales son recibidas por un sensor o receptor que está colocado frente del generador. Si nos fijamos bien en la gráfica, va a haber siempre para ponerlo así para que lo puedan entender, va a haber una comunicación o una señal que esta parte del sensor le va a enviar a este receptor. Si se fijan, aquí nos lo muestra con un LED que envía una señal infrarroja, y tenemos un receptor. Entonces, cuando el aire pasa, va a cortar esta señal y va a hacer que este transistor haga como un tipo switcheo, ¿no? Y de ahí es donde van a sacar estas señales. Ahora, siguiendo leyendo un poco, nos dice: la frecuencia ultrasónica es cortada literalmente por las columnas de aire que entran por el tubo de Kalman-Boxtel, de manera que pocas de estas señales llegan a ser captadas por el sensor al otro lado. A medida que la velocidad y el flujo de aire aumenta, las columnas cortan o restringen más el paso de estas señales. O sea, a medida que vamos acelerando, entra más aire, esta señal de switcheo se acorta, ya que esta señal no pasa a este lado. ¿Y qué va a pasar? Aquí los pulsos van a ser más largos. Por dar un ejemplo, cuando estamos en marcha mínima, como las señales no tienen tanta interferencia o tanta resistencia en pasar, van a ser más continuas las señales, ¿no? Ahora, a medida que vamos acelerando, esas señales de un sensor a otro va a ser
va a tener dificultades en emitir esas señales, lo que va a prolongar los pulsos. Ya no los vamos a tener tan seguidos como esto. Ok. Aquí también podemos leer, si vamos a seguir leyendo, a medida que la velocidad del flujo de aire aumenta, la columna restringe un poco, restringen las señales del sensor, ¿no? Aquí nos dice, bueno, aquí leyendo, determina que esta entrada, que está entrando más aire, y activa o cierra el voltaje de referencia que envía la computadora. Entre más aire entra en el motor, el Karman-Boxer cerrará más rápido el circuito a tierra. Ok, y a tierra de la línea de retorno, generando los pulsos digitales que la ECU entenderá como cantidad de aire entrando al motor. Muy importante esta parte que nos dice aquí. Vamos a prestarle atención a esta parte que dice: entre más aire entra el motor, el sensor MAF, el Karman-Boxer, cerrará más rápido el circuito a tierra. Cerrará más rápido el circuito a tierra. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un voltaje, por decir algo, de 12 voltios continuos, este circuito lo va a ir echando más rápido a tierra. O sea, la frecuencia va a aumentar o disminuir, para que tengan una idea de cómo funciona. Ok. Ahora, hablando un poco de cómo podemos probar este sensor, siempre es bueno hacer una inspección visual. A veces entran pedacitos de hoja. Acuérdense que estas ranuras son muy pequeñas, los pedacitos de hoja se quedan por fuera y no van a dejar pasar el flujo de aire que necesitamos. Muchas veces, por más que tenga autolimpieza, siempre se genera algo de carbón que no va a ser suficiente para que se despegue, y ahí es donde nosotros entramos y tenemos que hacer toda la limpieza en el sistema. Siempre antes de echarle la culpa a un sensor, siempre es bueno hacer una inspección visual, ya que podemos encontrarnos con un sensor que es lo que simplemente lo que tiene es suciedad. Y hablando un poco, vamos a buscar un poco la imagen aquí. Y para hablar un poco de su prueba, bueno, como les dije, es un sensor que, a pesar, vamos a ver otro ejemplo que vi aquí, a pesar de que puede tener dos cables, dos cables no, que puede tener 5 cables, 4 cables, ahí es donde tenemos que buscar la información técnica para saber dividir cuál es la función. Si se fijan, aquí me dice MAF de Toyota Corolla 2001, tiene una tierra, tiene 5 voltios del medidor de temperatura de aire, tenemos 12 voltios de alimentación, tenemos otra tierra y tenemos la señal, para que tengan una idea de cómo está compuesto. Si yo tuviera dudas que este sensor está malo, ¿qué haría yo? Bueno, mediría la tierra, mediría su tierra y mediría su voltaje. Si así no me generara ningún voltaje en la salida, solamente significa que el sensor está malo. No hay mucho que revisarle, no hay que destaparlo. Eso sí, después de hacer la inspección visual y que me asegure de que está limpio. La parte del sensor del IAC, bueno, es igual. A las personas que han llegado directamente a este video, les invito a ver la clase de sensores de temperatura. Se mide de la misma manera, a pesar de que está en todo el cuerpo, en el cuerpo entero, es un sensor de temperatura. Incluso aquí abajo no lo dicen, dice un termistor. Pero cuando aquí estamos hablando del sensor más y tengamos problemas, solamente tenemos que medir que esto un buen voltaje, una buena corriente y que su señal esté saliendo, para que podamos interpretar si el sensor está bueno o está malo
porque puede ser que también tenga sus alimentaciones, pero la señal que saca no es buena. Eso nos da una idea de que el sensor también está mal. Aquí, por decir algo, nos dice: los sensores MAF se clasifican en análogos, análogos y voltaje variable. Los hay de 3 líneas, como les dije, pueden nada más utilizar su tierra, los 12 voltios y la salida de señal, como también de 4 y de 5 líneas, para que tengan una referencia de cómo lo podemos encontrar, pero siempre es bueno consultar la información técnica. Aquí vamos a ver un poco sobre cómo lo verían un osciloscopio, pero vamos un poco más arriba. Vamos a ir al principio de este libro. Libros que son muy buenos, que nos ayudan mucho en el diagnóstico. Este sería la posición del sensor MAF. Fíjense que aquí está el filtro de aire, siempre lo vamos a encontrar entre el filtro de aire y el cuerpo de aceleración, ya que el aire va a pasar por este conducto y el interés es medir esa parte, la cantidad de aire que está entrando. Aquí nos dice sensor de temperatura de aire IA y sensor de flujo de masa de aire. Vamos un poco más abajo, vamos a ver si encontramos su diagrama, ¿no? Para verlo. Aquí lo tenemos, perdón. Sensor de flujo de masa de aire. Bueno, en este no nos dice que tiene cada pin, pero por lo menos nos muestra los 12 voltios. Recuerden que puede tener puede tener una sola tierra, que la tierra la comparte tanto para el sensor de temperatura de aire como para el sensor MAF. Los 5 voltios o señal de sensor de temperatura de aire y señal del mismo sensor MAF. Vamos un poco más abajo, que vamos a ver esta señal cómo sería en el osciloscopio, cómo la podrían o cómo se vería, ¿no? O sea, aquí lo tenemos, medición del sensor de flujo de masa de aire. Nos dice que 0.8 voltios pico a pico en marcha mínima. Esta señal análogo llega a 3.8 voltios en aceleración. Fíjense que aquí en esta prueba hicieron varias cada vez que sube son aceleraciones, ¿no? Para ver la respuesta del sensor MAF. Y aquí tenemos un poco de su diagrama y en qué cable se conectó este osciloscopio para medir esa dicha señal, ¿no? Bueno amigos, espero que les haya quedado muy claro cómo funciona el sensor MAF. Sé que esto es algo básico, esto es algo más que todo es para ver su funcionamiento, y espero que les quede claro cómo trabaja, cuáles son sus tipos y algunas de sus fallas. Bueno amigos, los invito a suscribirse, a compartir, a darle me gusta, apoyen al canal, hagan que crezca para que tengamos ese ánimo, ese apoyo que necesitamos para seguir subiendo todo este tipo de contenido, hacer este esfuerzo que sé que a muchos les va a servir. Sé que muchos aprecian este contenido y les va a gustar. Bueno amigos, sin quitarles más de su tiempo, esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver el video. Les digo una vez más, suscríbanse, compartan, denle me gusta y nos vemos en un próximo video. Chao.